Hola, nosotros somos 100% Fiscal. Mi nombre es Edith Romero y hoy les hablaremos de efectos fiscales de los contratos. Vamos a empezar hablando del contrato de fideicomiso. Este es un contrato celebrado entre el fideicomitente y el fiduciario, a través del cual el fideicomitente va a transmitir la propiedad o la titularidad de toda clase de bienes o de derechos a la fiduciaria, para que sea esta quien realice las actividades necesarias para llegar al objetivo determinado. Las partes del fideicomiso son tres. Está el fideicomitente, la fiduciaria y los fideicomisarios. El fideicomitente va a ser la persona, ya sea física o moral, que va a transmitir la propiedad o la titularidad de los bienes. La fiduciaria va a ser la institución de crédito autorizada y cuya función va a ser desempeñar el objeto del fideicomiso. Y finalmente tenemos al fideicomisario, que va a ser la persona física o moral beneficiaria del fideicomiso. En este sentido, tenemos que en fideicomiso se pueden dar tanto bienes muebles como inmuebles. Sin embargo, para que tenga efectos jurídicos el fideicomiso, no es necesario que el fideicomitente, al realizar el contrato de fideicomiso, designe quiénes van a ser los fideicomisarios, ya que la designación de estos puede ser en el acto de la celebración del contrato de fideicomiso o en un acto posterior, sin que esto tenga repercusiones en la validez del contrato. Vamos a analizar el contrato de fideicomiso, depende del objeto de este. Primero lo vamos a ver como una enajenación. Se dice que va a existir enajenación de bienes a través de fideicomiso cuando el fideicomitente designe o se obligue a designar fideicomisario diverso a él, siempre que no tenga derecho a readquirir el bien. Asimismo, se va a tener que hay una enajenación a través de fideicomiso cuando el fideicomitente pierda desde el inicio el derecho a readquirir los bienes del fiduciario. Ahora, también va a existir enajenación de bienes, pero ahora derivado de la cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, cuando el fideicomisario ceda sus derechos o de instrucciones a la institución fiduciaria para que se transmita la propiedad de los bienes dados en fideicomiso a un tercero, distinto a él. También cuando el fideicomitente ceda sus derechos, incluso si los bienes se van a transmitir a su favor. En este caso, hay que tener muy bien claro que el impuesto sobre la renta será a cargo del fideicomisario por ser el destinatario del ingreso, mientras que el IVA se va a causar y quien va a tener que retener este impuesto va a ser la fiduciaria. Ahora vamos a tratar el contrato de fideicomiso como una actividad empresarial. Aquí hay que tener en cuenta que el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación nos va a señalar cuáles son las actividades empresariales. Las que señala son las comerciales, las industriales, las agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. En este sentido, tenemos que cuando se esté ante una actividad comercial dada por fideicomiso, el fideicomitente no podrá deducir los bienes dados en fideicomiso, cuando a su vez sea fideicomisario y no reciba contraprestación alguna en efectivo o en otros bienes. Ahora, si los bienes que dio en fideicomiso le son regresados, se va a considerar como una readquisición de esos bienes y esta readquisición va a tener el valor que tengan esos bienes en la contabilidad del fideicomiso al momento en que sean regresados al patrimonio del fideicomitente. Esto para efectos del impuesto sobre la renta. Por su parte, la fiduciaria va a determinar en términos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el resultado o la pérdida fiscal de las actividades. Llevará una cuenta de capital de aportación por cada uno de los fideicomisarios, donde se van a registrar las aportaciones de cada uno de ellos. Y
también va a cumplir por cuenta de los fideicomisarios las obligaciones del impuesto sobre la renta, incluyendo el pago provisional del ISR. En este mismo tipo de fideicomiso vamos a tener que el fideicomisario va a acumular a sus demás ingresos del ejercicio la parte del Licenciada resultado Jessie, tengo una fiscal del duda. fideicomiso. ¿En qué Sí. diapositiva va? Porque ya se me olvidó un poco esa parte. Voy espera, Jess. Síguele. Da la que sigue. 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 Ahí, no, a la anterior. Ahí. Ok, gracias. ¿Va? De nada. Ahora tenemos que, en este tipo de fideicomiso, cuando se tienen actividades empresariales, el fideicomisario va a acumular a sus demás ingresos del ejercicio la parte del resultado fiscal del fideicomiso que le corresponda. Si el fideicomisario es una persona física residente en México, va a considerar como ingreso por actividad empresarial la parte del resultado o la utilidad fiscal del fideicomiso que le corresponda. Ahora, si es residente en el extranjero, se considerará que tiene establecimiento permanente en México por las actividades del fideicomiso que se realicen en el país. Por lo tanto, tendrán que presentar su declaración anual del impuesto sobre la renta. Ahora bien, si es persona moral, va a tener que presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año la declaración anual respecto de las operaciones de fideicomiso del año anterior. Ahora vamos a hablar del fideicomiso dado como arrendamiento de inmuebles. En este caso tenemos que el fideicomitente va a considerar como rendimientos los ingresos que deriven de este fideicomiso, aun cuando el fideicomisario sea una persona diferente a él, a excepción de los fideicomisos irrevocables. En este mismo tipo de fideicomiso vamos a tener que por su parte la fiduciaria va a efectuar pagos provisionales por cuenta de aquel a quien corresponde el rendimiento en los meses de mayo, septiembre y enero del año siguiente. También es su obligación proporcionar a más tardar el 31 de cada año el comprobante fiscal de los rendimientos, pagos provisionales y las deducciones al año de calendario anterior. Por su parte, el fideicomisario tenemos que cuando se otorgue el uso o goce temporal de bienes inmuebles, los rendimientos derivados de este tipo de fideicomiso van a ser ingresos del fideicomisario, cuando sea un fideicomiso irrevocable. Ahora vamos a tratar al fideicomiso como desarrollador inmobiliario. Aquí es muy importante señalar que en este tipo de fideicomisos, el Estado, a fin de fomentar la inversión en el país, le dará el tratamiento fiscal previsto en el artículo 188 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a los fideicomisos que se dediquen ya sea a la adquisición o a la construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como a otorgar financiamiento para esos fines. En este sentido, tenemos que el fiduciario va a tener que determinar en términos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta el resultado fiscal del ejercicio derivado de los ingresos que generen los bienes, derechos, créditos o valores que integren la totalidad del patrimonio dado en fideicomiso. Aquí no se va a tener la obligación de realizar pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Sin embargo, en este tipo de fideicomisos hay que tener muy claro que los bienes inmuebles, ya sea que se adquieran o se construyan, derivados de este tipo de fideicomisos, no se van a poder enajenar
dentro de los 4 años siguientes a su realización, ya que si los enajenan, se va a tener que el fideicomiso tiene ingresos, por lo tanto va a tener que aplicar la tasa del 30% para poder calcular el impuesto correspondiente. Este impuesto se va a tener que pagar a más tardar, se va a tener que pagar y declarar a más tardar el 15 días siguientes a la realización de dicha operación. Aquí el IVA, de acuerdo al artículo 5C, fracción décima y 9, fracción séptima de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, nos establecen un tratamiento especial para la enajenación de las actividades de participación inmobiliaria no amortizables, con la finalidad de que la enajenación de estos no se incluya para calcular la proporción del IVA acreditable. Ahora vamos a hablar del fideicomiso para inversión en capital de riesgo. Aquí tenemos que para materia del impuesto sobre la renta, va dirigido a las personas que invierten acciones emitidas por sociedades mexicanas residentes en México, que no estén listadas en la bolsa al momento de la inversión, así como en préstamos otorgados a estas sociedades para financiarlas a través de los fideicomisos. Aquí la fiduciaria va a llevar una cuenta por cada tipo de ingreso que reciba, proveniente de las acciones y los valores, así como de su enajenación y de los provenientes de financiamientos otorgados a las sociedades promovidas. También la fiduciaria va a llevar una cuenta por cada persona que participe como fideicomitente y fideicomisario, en la que va a registrar las aportaciones efectuadas por cada una de ellas, en lo individual al fideicomiso. También la fiduciaria va a tener que dar una constancia de ingresos entregados y ser retenido los reembolsos de aportaciones dados que perciban los fideicomisarios durante la vida del fideicomiso. Por su parte, el fideicomisario va a causar el impuesto sobre la renta en términos del título segundo, cuarto o quinto de la Ley del Impuesto sobre la Renta por los ingresos del fideicomiso. Y si el fideicomisario es una persona física residente en México o en el extranjero, va a ser la fiduciaria quien va a tener que retener el impuesto sobre la renta respectivo. Esperamos sea de ayuda este contenido. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.